Bueno, esperamos 2 minutitos nomás y arrancamos. Bueno, vamos acá. Bien, bueno, prendan la cámara, chicos. Los que están ahí sin cámara prendida, les pido por favor, que es algo, una exigencia de Diurp. Bueno, les cuento lo siguiente, compañeros. Les voy a tratar de, en estructura, decirle cómo vamos a trabajar en la clase del día de hoy, para que más o menos se vayan matizando. Uno, al principio les voy a hacer una introducción relativamente corta que exponga las ideas esenciales de los dos conceptos que vamos a trabajar en el desarrollo de la clase del día de hoy y vamos a hacer una intervención lúdica, entre comillas, si ustedes participan será lúdica y si no, más o menos. Posterior a eso, vamos a darle paso para que ustedes presenten con incumbencia mayor a aquellos que todavía no han hablado en clase, que yo los tengo acá anotados, para que ustedes presenten la actividad jugada que había que traer, que era una actividad para el perfeccionamiento tanto del lenguaje como de la comunicación en estudiantes universitarios. Después de eso sí, me voy a tomar en más o menos unos 10-15 minutos para trabajar algunos elementos propios de la cultura y de la naturaleza. Y de ahí vamos a pasar a una intervención en construcción colectiva del conocimiento, que sería la cuarta parte de la actividad, en la cual vamos a leer en grupos, dos, tres personas, en relación a cuántos vengan hoy a clase y tengan cámara prendida, un texto que es un texto seminal que tiene que ver con el concepto de cultura y los usos actuales, y ahí van a salir un montón de disparadores. Yo recién vengo de una clase de otra comisión, del DIURP, y trabajamos esta clase, la número 3 y la verdad que fue maravilloso las cosas que hemos llegado a conversar, y éramos poquitos, así que si acá somos un montón más, creo que va a ser alucinante. Y entonces nos quedaría como última parte consensuar la lectura del segundo documento que tiene que ver con los límites difusos entre los conceptos de naturaleza y su relación simbiótica con la naturaleza, cultura con la naturaleza, y demostrarles a ustedes un ejemplo hipotético u real de lo que va a ser el foro que está abierto a partir del día de hoy después de esta clase que tiene que ver con los anillos. Quédense tranquilo que esto no tiene nada que ver con casarse, está lo más lejos posible de eso, y va a ser una actividad que me parece que va a ser interesantísimo en nosotros. Así que bueno, bienvenidos. Sigo por cuarta vez diciendo que prendan la cámara, por favor, aquellos que no lo han hecho. Bueno, muchachos, hoy vamos a hablar, consensuarnos, persuadirnos, criticarnos, entender de qué se tratan los conceptos claves de naturaleza y de cultura. Pero ojo, porque estos conceptos no quedan y se relajan en la lógica de esta clase o de esta asignatura, sino que van a ser un sin razón y un sinfín de permutas con la vida práctica de ustedes a posteriori como profesionales. A mí siempre me gusta más que hablar de el estudiante, yo digo más el casi docente, el futuro docente. Porque el estudiante es el que se va a nutrir y nosotros en el universo de esta universidad se plantea que uno se viene a nutrir con la acción.
de la profesión. Uno no viene acá a asumir elementos porque a posteriori los va a desarrollar como profesional. Uno acá se viene a asumir como profesional. Y la palabra grata de esto es yo me tengo que equivocar acá. Este es el momento para equivocarse. Este es el momento para decir, che, una cosa que no es la que yo desearía. Este es el momento para uno entorpecerse en la realización de una actividad que no está buena y no solamente nutrirse sobre la base de lo que es objetivo. Esto es como el entrenamiento. Uno no entrena las cosas que tiene buenas. Yo como, no sé, futbolista, tengo una zurda tremenda y yo tengo un gambeteo en zigzag, un slalom detallado, elitista, a lo gago, pero yo no voy a hacer de eso, ¿no? Mi única posibilidad. Yo tengo que trabajar la acción contraria, lo polivalente. La estructura de aquello que a mí me está costando y que incluso mi zurda y mi slalom mejoraría si yo tengo lo otro. Y eso entonces es la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Para empezar, quiero que pensemos juntos, como colectivo, en nuestros movimientos y aparte de nuestros movimientos, en nuestras costumbres cotidianas, que ya muchos ya los veo dándole vuelta al mate, no sé si es porque es la segunda actividad o porque si ya lo complicaron al mate con el agua hervida y ya le empezaron a dar vuelta y recién empezó la clase. O sea, hay una costumbre ahí, ¿no? Que ya se puso en evidencia y es como propio de nuestra realidad. Ahora, algunos de los movimientos y de las costumbres cotidianas son parte de nuestra biología, son parte incluso de nuestra fisiología, son parte de nuestra química, pero otros dependen totalmente del contexto, repito, del contexto en el que vivimos. Así que entonces a partir de ahora les propongo jugar un rato o ludificar esta situación. Y la pregunta que les tengo para ustedes es lo siguiente, que cada uno de ustedes abra el micrófono y diga un movimiento o una actividad física que haga todos los días con frecuencia. Un movimiento o una actividad física que haga todos los días con frecuencia. A ver, Caminar. caminar. Ya lo noté. ¿Qué más? Sonreír. Sonreír. Bien, ¿qué más? Hablar. Avalar. Hablar, hablar. Muy bien. ¿Qué más? Agarrar. Agarrar. Ajá. ¿Qué más? Sentarme y levantarme sería. ¿Cómo era eso, Joaquín? Sentarme o levantarme. Mirá, qué distinto a la otra comisión. Muy bien, a ver, ¿algo más? Y Yo lo comer. encaré más por el lado del entrenamiento. A No sé ver, si está bien. Yo, por ejemplo, hago todos los días movilidad articular antes de entrenar. movilidad articular. ¿Y después que entrenás? Soy futbolista. ¿Y deporte no haces? Nada, mentira, en chiste. En chiste que hacemos lo de los deportes individuales. Muy bien, ese. Me encantó. Bien. Una más, a ver. Una R- última. Respirar. Muy bien. Vamos a ponerlo a respirar. Es ventilar pulmonalmente, pero respirar. Bien. Bueno, los anoté todos acá. ¿Dale? Los anoté todos. Em, Vamos a utilizar tres o cuatro de estos y vamos con lo siguiente. Entonces, esto que vos recién dijiste, caminar, sonreír, hablar, agarrar, sentarse y levantarse, movilidad articular, fútbol, respirar, eso, ¿lo hacemos porque nuestro cuerpo lo necesita o porque nuestra cultura nos lo enseñó? Voy de vuelta, ¿no? Respirar. ¿Lo hacemos porque nuestro cuerpo lo necesita para vivir, ¿no? ¿Lo necesita? ¿O porque nuestra cultura nos lo enseñó? ¿Quién había dicho respirar? Yo. Responde entonces, a ver. Eh, Fundamentalmente lo hacemos para sobrevivir. Pero yo te lo puedo contestar desde el lado cultural. Hay muchas culturas que utilizan la respiración para darle un significado
a otras cosas, por ejemplo, la relajación, la concentración y, por ejemplo, no sé, en India o en Asia Meridional, todo por esa zona, ¿viste? Tiene un tipo de religión muy distinta a lo que es la nuestra, ¿no? Con Occidente y utilizan muchos métodos de meditación y, y quizá nosotros no tengamos tan incorporado el control de la respiración, pero bueno, te lo contesto por ese lado. Me Pero mi encantó. respuesta es, físicamente hablando, para Sí. sobrevivir. Totalmente. Muy buena explicación, Lauti. Fenomenal. Pero bueno, es la respiración. Lo otro ya lo podríamos llamar incluso meditación, ¿no? Y ahí sí entonces sería, ¿por qué? No porque nuestro cuerpo lo necesita, sino porque nosotros lo hemos adquirido de alguien que meditó antes, lo necesitamos por una cuestión psicológica, lo hacemos por una cuestión del amor a la filosofía, etcétera. El que puso a Exacto. hablar, ¿quién había dicho hablar? Yo, profe. A ver. No, eso por... O sea, no lo necesita cuerpo, creo yo. O sea, fue por cultura. Muy bien, muy bien. Sonreír, De vuelta yo. 14 había dicho 14. Bueno, sonreír también lo mismo. Sí, em, Sí que. y puede ser las dos también, porque mirá, Qué difícil, sonreír, ¿no? sonreír es alentador para vivir, así Sí. que por ese sentido puede ser también, ¿no? De- Pero culturalmente se le enseña a uno a sonreír para pasar momentos difíciles o no te sabría responder bien, Che, ese es el Lauter, problema. me hiciste Sí. acordar una tía mía que tengo que es psicóloga, es profe en la facultad y cada vez que le digo que es mi tía me dicen, ah, la que se ríe así, porque es como que tiene una forma que ella cuando se ríe te hace reír, porque hace, hace como que mete el aire para adentro, ¿viste? Y por más que no te rías de algo, te reís de la risa de ella, entonces es re contagioso, re súper contagioso la tía. Bueno. Sí, en este caso los dos que elegiste, incluso esto que le está pasando a Lautaro también es un poco lo que nos pasa con todos los ejemplos, ¿no? Como que a donde te vas a definir si es un hecho natural o es un hecho cultural, como que cuesta, ¿no? Como que los límites son un poco complicados, ¿no? No es que paso para un lado y estoy de un lado, sino como que está y no está, tanto como la meditación, la respiración. ¿Y los deportes? Ese, vos que dijiste, movilidad articular o el deporte. No, yo creo que es algo, si te pones a hilar fino, para mí lo necesitas porque el deporte te da una calidad de vida óptima si está bien realizado, pero creo que es más cultural que cualquier otra cosa. Yo personalmente considero que sí es necesario para la vida del ser humano, pero es algo impuesto por la cultura. Totalmente, totalmente. Incluso vos dijiste movilidad articular. ¿En qué lugar vos has visto que hagan movilidad articular previa al deporte y en qué lugar has visto que no lo hagan? ¿Y por qué? Por lo general en lugares de entrenamientos, entre comillas, bien, que tienen un objetivo claro y las bases bien, como bien marcadas, se suele hacer y después vas a un gimnasio convencional y ves que se sacaron la mochila y ya están tirando pere de banca con 200 kilos y terminan así como terminan después todos rotos, pero Sí, creo que ese es el ejemplo. total, total. Como que cuando se profesionaliza el deporte, no significa que se está pagando, sino que te están pagando, sino como que te haces más profesional, te das cuenta de la importancia que tiene eso, ¿no? Por Sí. tanto, observar, a usted le va a pasar ir a un entrenamiento y observar cuando el entrenador le exige a los atletas que hagan movilidad articular, ya hay un profesionalismo, ¿no? Cuando les dice el objetivo, ya hay un profesionalismo que es propio de la cultura. ¿De qué cultura? De la cultura científica, de la cultura académica, de nosotros, ¿no? Ahora, cuando va el profe con suelta las pelotas, dice, chicos, jueguen, elijan un deporte y jueguen, es como que, bueno, dale, o sea, no estudiaste, ¿no? Hasta aquí, entonces, bueno, por ejemplo, respirar es un hecho de la naturaleza.
Es biológico, es inevitable. Miren, muchachos, así. El médico saca, ¿no? Saca saca al bebé así, les corta el cordón primero, le da una nalgada, ¡ah! Hace así, la primera boca adentro, y el nene, y el recién nacido, el neonato, empieza a llorar. Después de llorar, empieza a ventilar pulmonalmente. O sea que infunde la medicina técnicamente a que haga ese movimiento, si no se lo hace con un ventilador, para que le entre la primera acción y de ahí en más no deja de ventilar pulmonalmente hasta su muerte. Que puede ser al momento o que puede ser a los ciento y pico de años. Maravilloso. Es para la vida, es natural. Nadie te enseñó. Nadie. Ahora, comer, que no lo dijo nadie acá, ¿no? Pero todos comemos. Nosotros comemos con cuchillo, tenedor, cucharita y cuchara. Pará, ¿no? Y que uno va de un lado y el otro va del otro lado. Y es como, y el vaso tiene que ir levemente hacia la izquierda, no sé si sabían, porque ahí supuestamente está el cuchillo. Entonces, con la acción del cuchillo hacia la derecha, no golpear. Esto es toda una técnica, ¿no? Pero los hindúes, cómo comen? ¿Con qué comen? Con la Con la mano. mano. Con las manos. Sí, nosotros también comemos con las manos, pero ¿cómo con las manos? Ah, agarran con la mano. Usan de soporte la mano. ¿Y los orientales con qué suelen comer? Palitos. Con palitos, palillos, totalmente, totalmente. O sea que podríamos decir que el comer con cuchillo y tenedor, por mencionarlo de una manera, es algo cultural. Y no en todos los lugares del mundo se hace igual. Ahora, correr 42 kilómetros en una maratón. Nuestro cuerpo puede correr por la naturaleza, porque nosotros somos seres bípedos que aprendimos que tenemos que llevar un pie adelante y otro atrás para sustentarnos y caminar, y que si corremos por peligro, por necesidad, y lo tenemos que hacer rápido, entre paso y paso le metemos un salto. Ahora, la idea de competir, la idea de medir nuestros tiempos, la idea de ganarle a otro, la idea de ir a un campeonato gracias a un tiempo, eso es un hecho cultural, ¿o no? Como también podría ser bailar el carnavalito. El carnavalito que es un hecho súper cultural, ojo, pero también cambia en cada una de las regiones. Por tanto, con estos ejemplos nos dimos cuenta que lo cultural no solo se resguarda en un hecho físico, sino también temporal. Yo me miro, a ver si yo digo de yo, pero no yo, Nahuel, digo, hipotéticamente, ¿no? Pero yo me miro a mis 16 años y mi cultura era la mera poesía, no paraba de leer poesía, no paraba de leer novelas. Yo dije, yo voy a ser un amante de la lectura. Y ahora hace, no creo no mentir, por ejemplo, 5 años que no termino más de 10 libros. Entonces, ¿qué pasó con mi cultura? ¿Acaso ese no era yo? ¿No? Nuestra propia cultura tiene un basamento meramente espacial y meramente temporal que lo hace y lo modifica. ¿Preguntas hasta acá? El objetivo con esta actividad que hicimos fue que ustedes descubran que los movimientos humanos no son solo biológicos, sino que están atravesados por valores. Están atravesados por costumbres, por normas, por significados sociales. Miren, camarada, cuando en la época de los 90 en la República Argentina, cuando se hizo una investigación de autores que son maravillosos y que solo escribieron esta publicación, eh, Ascarete Tomás y Rodrigo Rolón, ¿saben de qué lo hicieron? Observaron en una época de crisis cómo se mostraba el cuerpo de los diferentes estratos sociales. Los que más tienen suelen taparse más el cuerpo porque la demostración del tener es ostentar algo material, una campera de clase, un gorro único, irrepetible, unos guantes de seda, una zapatilla. Sin embargo, los que menos tienen material, cosas materiales, por tanto, generalmente son de un estrato mucho más bajo, como no tienen eso para mostrar, ¿qué tienen para mostrar? Su propio cuerpo. Y entonces los varones de las villas miserias de los 90 y de los 2000 mostraban el vello púbico. En vez de ponerse el cinturón en la cintura, se lo ponían en las piernas, casi sobre los glúteos, mostrando el vello púbico. Las mujeres generalmente mostrando los ombligos.
los senos, los glúteos, varones y mujeres. Y esas son experiencias que tienen que ver con el hecho cultural y que puede circunscribirse meramente a un espacio terrenal pequeño. El caminar holgado, ¿no? De la cultura freestyle, ¿no? ¿Qué tiene que ver con, che, es un movimiento acompasado que me da valor, el sacapecho, ¿no? Mucha gente camina, ¿no? Que saca, pero ¿por qué saca pecho? Porque ya hay una prevalecencia de la necesidad de la búsqueda del poder, del yo soy, esto soy yo, soy fuerte, no me mires, ¿no? Yo estoy por encima. Y son todas experiencias que uno dice, che, son movimientos, pero a la vez son hechos culturales que nos distinguen, que nos acometen experiencias, que nos identifican. ¿No les pasó nunca, chicos, que ustedes son amigos de alguien? No sé, pongamos acá Dani es amiga de Florencia y que está en la escuela, en la primaria, a veces fue a la casa, ¿no? De Florencia, pero esporádicamente, y la veía ella y siempre veía rasgos que son solamente de ellas. Y fuiste a comer un día a la casa, te quedaste todo un día en una pijamada en la casa de Florencia y viste que los papás tienen lo mismo que ella, que puede ser un movimiento facial, que puede ser una expresión. Y vos dijiste, ah, de ahí viene que mi amiga, ¿no? O mi amigo hace esto porque los papás hacen eso. ¿No les ha pasado? Y que son lógicas de tu casa, ¿viste? Ahora, hay algunas de ellas que se empiezan a popularizar gracias a los medios de difusión y si no fuera así, de boca en boca a lo largo del tiempo pueden ir desde Río Grande, tranquilamente, pasando por Buenos Aires hasta Salta y Jujuy, tranquilamente. Por ejemplo, ahora el estudiantado, yo observo que adopta mucho la palabra tipo, ¿no? Sí, porque en el momento en que yo estaba mirando, tipo que me miré, tipo, ¿no? Como tipo. Son como interjecciones que se van generando entre palabras y palabras por una noble dilatación del pensamiento instrumental. Es un código, como el che, ¿no? Che, qué macana. Que es lo mismo que decir, qué macana. No cambia nada. Pero es una interjección que corta y que le aporta un significado cultural. Che. Eso quiere decir che, que en guaraní significa, ¿no? Como encontrarse con alguien. Y es un significado que uno pone. La palabra, la oralidad de nosotros se va transformando como hecho cultural. Por eso, cuidado, y repito por segunda vez lo que dije en la clase número 1 que nosotros cambiemos la forma de decir no está mal. Abajo con el respeto ese, la Real Academia Española establece que eso lo condujo en el año 1700, pero estamos en el 2025 y las cosas pueden cambiar tranquilamente si es que eso nos da un augurio a nuestra generación. Enhorabuena, hacemos acá entonces una pausita, ¿les parece? Con tema cultura y naturaleza. Y pasemos entonces a la clase pasada, habíamos dejado una tarea. Venga, ¿hay alguien que quiere empezar con ella? Tienen que expresar un juego tecnológico que nos permita mejorar nuestro lenguaje y la comunicación jugada. Bueno, juego, ¿no? Los escucho. Yo tengo un juego, pasa A ver, que no sé Nahuel. si es muy para nivel universitario, yo si lo juego todavía me A ver. entiendo, ¿no? Pero es online, es tecnológico y se llama Pinturillo, que es un juego tipo el Pictionary, no sé si lo conoces, Sí. que te dan una palabra o es medio como un diálogo con mímica, pero en vez de comunicarte con tus movimientos, con tu cuerpo, lo haces dibujando, más con un lenguaje simbólico. Y los demás tienen que adivinar la palabra que te tocó. O sea, alguien pinta algo, dibuja algo, y el que está del otro lado tiene que saber qué es eso. Por ejemplo, un mate. Claro, y como que el primero que adivina suma más Suma puntos. puntos. Sí, ¿Cómo se llama ese en la web para jugarlo? pinturillo. ¿Pinturillo? Ahí Sí. va. ¿Lo tenés por ahí igual? Sí. Al Sí, link. sí, Tirado no hace falta descargarlo ni nada, es así en online, YouTube. entras.
En Google lo buscás No, y aparece. claro, Bien, claro. bien. Mientras hable ahora el segundo, tiralo, buscalo, googlealo y tiralo al chat. Así los recepcionamos todos, ¿dale? Dale. Bien. ¿Quién va? A ver, Mati Méndez, ¿qué trajiste vos? Yo, profe, no sé si la verdad es muy tecnológico, pero pensé un juego que jugaba de chico con, con amigos, que era, nos poníamos auriculares y todos teníamos que a través de música expresar una frase o lo que quisiéramos decir. Por ejemplo, vos querés decir que mañana querés ir al cine y vos tenés que, con una canción, eh, expresarle eso a tu compañero y tu compañero tiene que adivinar la frase. El primero que la adivina, ponele, nosotros nos poníamos, uno se ponía del otro lado de la mesa y elegía una frase y los demás, y les ponían, ponele música, lo más difícil era para el que elegía la frase, porque tiene que elegir músicas distintas para cada uno, no puede ser para todos la misma música o la misma canción. Entonces, ponele que eran cuatro del otro lado y les ponías una canción distinta y el primero que lograba adivinar la frase o más o menos acercarse, porque a veces era muy complicado, ganaba o tenía más puntos. Era más como así, cada uno con su celular, ponele. O sea, no hay una página, pero bueno. A mí me pareció copado traer algo más que tenga que ver con otro sentido que no sea, no sé, la mímica o algo así. Quizás el oído estaba bueno. De 10 de 10. Está bueno, lo conozco. La idea del objetivo de la clase de hoy era que sea tecnológico para que lo podamos jugar en línea, pero bueno, es válido para la clase anterior. Muchas gracias. Bueno, Facundo Ruiz. Profe, ah, Sí, Máximo. Decime. bueno, yo tengo uno, es Ah, parecido al bueno. primero igual, pero Dale. no sé si querés preguntarle a Facu. No, no, empezá vos y después va Facundo, dale. Bueno, el mío es tipo un juego en tipo teléfono de compuesto, algo así es, también tecnológico. O sea, entran unos jugadores, yo mando un link, entran, ¿viste? Entonces, cada uno va a decir una frase o una palabra, ¿viste? Vas a escribir. Por ejemplo, semáforo. Entonces, con todos esos jugadores, no sé cómo explicarlo bien igual. eh, con esas frases se lo pone aleatoriamente a todos los jugadores. Entonces, todos esos jugadores tienen que dibujar, ¿viste? Entonces va dibujando y después en conjunto tiene que adivinar lo que dibujó el otro. O sea, es medio difícil de explicar, pero cuando va jugando se va entendiendo de a poquito. Si querés lo voy ¿Existe un preparando y link? después ¿Existe un ya... link para ingresar o Sí, una app? un link. Ah, joya. Tíralo entonces ahí, así después lo recepcionamos y lo miramos entre todos, ¿dale? Dale, listo. Ahora sí, Facundo había dicho, ¿no? Sí, profe. Dale, te escuchamos. Yo creo que entendí muy mal la actividad. Preparé yo, tipo un preguntas y respuestas para pasar un link y que puedan hacer un preguntas y respuestas, pero no entendí mal la actividad. O sea, vos hiciste el juego, digamos. No está mal. Claro, hice un juego de preguntas y respuestas con selecciones múltiples, digamos. Ah, ¿y cómo lo hiciste? ¿En un drive o qué? ¿O cómo lo hiciste? No, lo hice por internet, en una página de internet, preparé preguntas, puse las respuestas y tengo un link. Sería pasar un link y que cada uno ingrese al link y pueda responder las preguntas. De 10, está buenísimo, re bien. Es mucho más lo que tenemos que hacer, joya. ¿Y las respuestas correctas que las decidís vos o son preguntas No, no, las respuestas matemáticas? correctas automáticamente aparecen. Te va a salir un puntaje una vez que vos terminás el juego, te aparece un puntaje de cuántas respuestas correctas respondiste, digamos. Ok, ok, de 10. Buenísimo. Un último, a ver quién más. Profe, ¿cómo le va? Yo, Damián Lara. Sí, sí, también, ahí te vi, ahí te vi. Yo bajé una aplicación que utiliza mi hermana. Mi hermana es docente también. Y utiliza una aplicación donde genera ciertas preguntas. Puede usar también audios o puede usar también imágenes. También ponen las respuestas y marcan cuáles las correctas. Después las comparten a los celulares de los chicos o las computadoras
y pueden trabajar así, lo que es pedagógico, lúdico. Tipo un preguntado, como dijo recién el ejemplo, ¿no es Claro, algo algo así? así, pero tiene otro nombre. Ahí si quiero lo pongo en el chat. Dale, sí, 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 sí. ¿Y qué son preguntas, digamos, de orden Por ejemplo, académica? nosotros pues somos, claro, nosotros ponemos las preguntas que nosotros queramos, dependiendo de la edad y del tema a tocar. Puede ser educación física, filosófica, matemática. Eso lo vos tenés la aplicación, la bajás y armás vos la planilla. Después se la compartí a los chicos, que ellos trabajan directamente, juegan. Yo creo que esos juegos de los preguntados estimulan más. No digo que no sirvan, están buenísimo que lo hayan traído, pero también está bueno como reflexión. Yo creo que eso te estimula más a no tanto a la creatividad, sino al demostrar el conocimiento como una evaluación, pero no sé si te mejora en el tema de la comunicación. ¿Por qué estos juegos que ustedes dijeron de preguntados, por ejemplo, te estimularía a vos la forma en la que te comunicás? Las palabras que utilizás a la hora que construís una oración. Si lo único que vos tenés que hacer es marcar una respuesta correcta con un clic, ¿no? Claro. Claro, yo también lo que vi fue la forma de preguntar, que puede ser con imágenes, sonidos. Ajá. Bueno, La respuesta sí siempre se marca con el verdadero o falso, o cuál es la que vos, o las opciones y elegís. Pero la manera de preguntar puede ser mediante imágenes, mediante audios. ahí va. Esa parte no reflexioné, la que usted me está diciendo, que también es Ajá. verdad. Vientos y Yo tengo el mareas. Tutti Frutti. Tutti frutti, sí, sí, sí. ¿Existe en línea ese? Sí, vos podés poner las cosas que para poner, pasas el link y empiezan a jugar. Ah, bien ahí. Ese no sabía. Sé que estaba así, nosotros habíamos jugado en la carrera, me acuerdo del ahorcado, que un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, también con términos académicos. Y he tenido yo en toda mi carrera solamente he tenido un examen gamificado, sí, ludificado, lo recuerdo, que era muy parecido al Tutti Frutti. En ese momento no existía tanto el desarrollo, no todo el mundo tenía celular y demás cuando yo estudié, pero sí utilizamos ese sistema y hoy es bueno, como too much, como dijeron ahí, todos los que son docentes hoy lo utilizan como un medio alternativo de preponderancia, ¿no? Bueno. em, Muchas gracias por los que participaron. Vamos a dejar acá los links. Creo que los puso Nahue, los puso Facu y Máximo me parece, ¿no? Me estoy fijando. Si había uno más, si alguien más los tenía, preguntados qué había hecho y demás, pónganlo. Y ahora si nos queda el lugarcito al final, hacemos un juego, ¿dale? Lo jugamos entre todos y vemos cómo funciona. Bueno, antes de comenzar la clase del día de hoy, pasamos a esta tercera parte. Quiero hacerles una pregunta y tiene que ver con si alguna vez se detuvieron a pensar por qué nos movemos como nos movemos. ¿Por qué jugamos al fútbol? ¿Por qué bailamos? ¿Por qué practicamos atletismo o vamos al gimnasio? ¿Por qué incluso nuestros cuerpos lucen y se desarrollan como lo hacen? La respuesta a todo esto está dado en dos conceptos fundamentales que, repito, nos van a acompañar en toda la carrera y en toda la vida profesional, que son el de cultura y naturaleza. En primera instancia, demostramos con el ejercicio que hicimos que la naturaleza nos da un cuerpo. Y por el otro lado, la cultura decide qué hacemos con él. En síntesis, el primero de ellos hace referencia a lo que nos viene o a lo que se nos viene dado en el orden biológico, nuestra genética, nuestra capacidad de movernos, nuestras características fisiológicas, nuestros fundamentos químicos incluso, todo tiene que ver con la química y con la física de nuestro cuerpo. Nacemos con la posibilidad de correr, pero no nacemos sabiendo cómo hacerlo técnicamente. Nacemos con la capacidad de hablar, pero no nacemos con los códigos genéticos que nos identifican. Si a lo largo del tiempo viviéramos solos, no podríamos hablar jamás. Ejemplo de esto está las niñas gallinas o los niños lobos, que sean o no leyenda, explican los fundamentos de esta realidad. La cultura
en contraposición, interviene para, miren, moldear, para dar sentido, para organizar esos movimientos. Por ejemplo, en Kenia, muchas comunidades corren descalzos desde pequeños para trasladarse. En Argentina, corremos para competir en atletismo o para jugar al fútbol, un deporte que está profundamente arraigado por nuestra identidad cultural, que lo utilizaron, creo que Fran, unos chicos lo utilizó acá, que hace fútbol todos los días. En otros países, cientos y cientos de movimientos que acá se utilizan desde el deporte, allá pueden ser parte de rituales, bailes, tradiciones. Por ejemplo, papá, papá. Nosotros lo utilizamos en las carreras con valla. Papá, 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 en la mente. Papá, papá. Imagen mental, esquema corporal. Y para las comunidades de África subsahariana marcan el ritual para empezar el día y todo el niño antes de abrir la puerta salta papá, 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 papá y se relaciona según sus estructuras filosóficas con la cultura antecesora que les permite entonces una conexión y una bienvenida hacia el nuevo día. Lo interesante, me parece a mí, ¿no? Es que en ninguna cultura inventa el cuerpo humano. Jamás una cultura inventa el cuerpo humano, pero sí lo educa. Miren la palabra que voy a utilizar. Sí lo limita o lo potencia. En síntesis, nosotros somos lo que se nos da, pero también somos lo que se nos quita. ¿Se entiende la frase, chicos? Nosotros somos un conjunto de cosas que la sociedad nos da. Papá, mamá, tutor, escuela, barrio, casa, iglesia, deporte, pero también lo que la sociedad nos quita. Por tanto, la culpabilidad a un ser poco culto no tiene que ver solamente con su posibilidad de construcción cultural, sino también con la de su medio entorno o cultura que tenga al lado. Entonces, preguntarle, por ejemplo, a alguien de un espacio rural, che, no vas al cine nunca, no vas al teatro nunca, qué falto de cultura. Y uno dice, pero yo no tengo cine y teatro. Incluso aún teniendo lo caro y majestuoso que es poder ir una vez al mes al cine en nuestra región geográfica, también te hace miembro de imposibilidades. Hablemos del cariño nada más, que nosotros en educación lo hablamos todo el tiempo. Hablemos de los afectos, chicos. Hay niños que no han sido abrazados más que de neonatos por sus experiencias o por sus realidades físicas, por sus formas de vivir. Ahora, ¿culpamos nosotros a esos niños que no fueron abrazados cuando no abrazan? Cuando ejecutan su vida de forma lacerante frente a otros? Ojo, esto ronda mucho con la moral y con la ética. En Argentina, por suerte, todavía tenemos una ley que, aunque están intentando, pregonando por bajar la edad de imputabilidad, sigue siendo a partir de los 18 años. Muchos niños y niñas cometen errores, son delincuentes, pero por una responsabilidad de las cosas que le fueron faltas de la cultura que nos rodea. Y todos y todas somos responsables, pero quienes más somos responsables somos los docentes. Porque a nosotros, que no somos padres, sacando a nuestros niños, a nosotros se nos paga para eso. Se nos dio teoría y práctica en los profesorados para eso. Y a veces nos lo olvidamos, ¿no? Entonces, quiero que se lleven esta idea. Nuestro cuerpo es biológico, pero nuestro movimiento es cultural. Lo que hacemos hoy es comenzar a desarmar esas capas para entender mejor nuestro rol como futuros profesionales de la educación física. Y aquí entonces la idea es que los que ya vieron la clase del día de hoy, no sé si acá estoy viendo que solo 14, pero bueno, no importa, o sea, fue muy prematura el momento. La idea entonces es que leamos tres textos, de los cuales uno entre un ratito lo vamos a hacer, pero previo a eso me gustaría que trabajemos, que conversemos nosotros en dos cosas. Una, si nosotros tuviéramos que separar y llevar
a la teoría todo eso que venimos hablando? ¿Alguien se anima a definir, a cualificar, a embrionar el concepto de cultura? Por ejemplo, a ver, Nico, Dimaggio, Nico, ¿qué es para vos la cultura? ¿Cómo lo podías expresar en palabras? Bueno, profe, para mí la cultura es algo que va inculcando a la sociedad, a la población y también las familias, como por ejemplo, ya el ejemplo lo dimos, pero comer un asado los domingos, levantarse y tomar unos mates. Yo creo que la familia y la sociedad inculcan mucho en eso. Ajá, muy bien, Nico. ¿Qué otro elemento más es trascendental a la hora de describir la cultura, chicos? Para mí la cultura son cosas que aprendemos, que compartimos, que se transmiten de principios de años, Ujú, costumbre, la lengua, los valores, las creencias, el folclore, muy bien. el arte también. En algún lado es arte, en otro lado es cualquier cosa. ¿Entendés? Según los ojos que lo ven. Ujú, totalmente, totalmente. Bueno, la UNESCO dice un poco lo que ustedes mixturaron recién, y cito, dice, lo entiende como el conjunto de los rasgos distintivos. O sea, ¿qué significa ahí? Hago una pausa a la cita. Son lo que distingue a un grupo de personas, mayoritariamente, y no a un individuo. Aquellos que son espirituales y materiales, dice la UNESCO. O también aquellos que son intelectuales y afectivos, lo que hablamos recién, y que caracterizan a un grupo social o una sociedad. Sigo la cita. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano. Pues, lo repito de vuelta, chicos, los derechos fundamentales del ser humano. Lo que hablamos recién. Los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Todo ello es la cultura. Tengo un montón de preguntas que fui creando para esta clase que son maravillosas, pero les quiero traer una experiencia que pasa en una región de África, África subsahariana, donde por una cuestión religiosa, a las féminas, a las niñas, previa a su adolescencia o preadolescencia, les quita un órgano, se les quita el clítoris, de forma tal que no sientan el proceso de una relación sexual a futuro. No sé si ustedes conocen esta práctica, si la han escuchado. Nunca. Bueno, después en epistemología lo trabajamos fuertemente y esto es algo maravilloso, ¿no? Porque uno bien podría decir, sigan conmigo, chicos, por favor, que esto es importante. Bueno, pero es su cultura, ¿no? Y ahí uno un poco choca con decir, che, pero el ser humano tiene derecho, ¿no? Tiene derecho a decidir, tiene derecho a ejercer su existencia. Los niños, cambiemos de ejemplo. A mí me tocó una vuelta ir a un campeonato deportivo Como en la entra también India. la ley del aborto también, entonces también. Puede ser, puede ser también, sí, sí, totalmente, totalmente, Damián, totalmente. A mí me tocó estar ¿cómo se llama? En un país muy, muy grande, uno de los más grandes de todos, en la India, y ver a niños trabajando, pero no niños de 15 años, niños de 6 años, pero trabajando como fuente laboral, no trabajando esporádicamente porque estaban sin casa, sin tierra, sin techo, sino como diciendo, me levanto a cumplir 8 horas de un trabajo, incluso casi te diría que organizado por el gobierno. Y uno en el fondo mira y dice, che, con esta interjección, ¿el niño no tiene derechos acaso a ejercer su niñez, a estar tranquilo, a recibir cariño, a operar sobre las lógicas de la infancia? Y eso existe. Hay organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, que recién leíamos, que establecen que no todo hecho por haber sido cultural tiene que permitirse.
Uno que se utiliza mucho como epogeo ahora y que por suerte, digo, al menos de mi presencia filosófica, está tratando de borrarse es el tema de las corridas de toros, ¿o no? Es como que si hay gente en España que dice, che, no está bueno que mates el toro, todo bien, que esto tiene que ver con una lógica, ¿qué? Pero es como que, bueno, paren un poco. O la corrida de los galgos, o la riña de las, ¿cómo se llama? De los gallos, cuando se enfrentan los gallos. Y así cualquier otra cosa que mayoritariamente tenga que ver con el sufrimiento, con el dolor de otro ser humano, porque no siempre tiene Para que pelear ser. los pitbull, No conozco eso, pero ¿qué? Sí, me imagino que debe ser pelea lo de mismo, ¿no? perros. Son raza de perro que son agresivos y se ven en todos lados. Los ponen a competir por plata. Los hacen pelear. Ah, mirá, no sabía eso. ¿Acá en Argentina? Sí, acá en Argentina. Los dogos también, más que nada los dogos. El Dogo argentino, ¿sí? Mirá, no sabía eso, la verdad. O me lo habría olvidado si lo escuché. Buenísimo. Totalmente, es como que, y hay, imagino que va a haber campañas, ¿no? De que eso no está bueno. Entonces, como digo una cosa, digo otra cosa. La cultura es algo que nos identifica, pero cuidado, chicos. Incluso nos identifica, pero en nuestra propia vida, mirar para atrás, ¿no? Y cuando miramos para atrás decimos, che, yo antes fui ese que hoy no quiero ser, o por lo menos un pedacito de ese. Hay mucha gente, por ejemplo, en la actualidad que se está volviendo por una cuestión filosófica más naturista, que se está volviendo más influenciado por la comida vegetariana, ¿no? Y que son personas que no comen carne no porque no les gusta, no porque no reconozcan el valor nutricional que tiene, sino porque dicen, che, esto viene de un animal muerto, un ser sintiente, o sea, un ser que siente, que se lo cría para hacer, para matarlo, para poder alimentarlo. Entonces, como que hay una crisis generacional que cada vez hay más personas que se transforman filosóficamente. Parece que Profe, están. Sí. ¿puedo comentar mi experiencia? Porque es muy choqueante. En realidad, yo creo que uno no se da cuenta o sea, por el traqueteo de la vida, porque estamos apurados todo el tiempo y no se da cuenta, o sea, que se está comiendo algo que estuvo vivo hace un par de horas, o sea, es un cuerpo, es un cuerpo que está muerto, es muy loco. Si te pones a pensar, Ujú. es bastante loco, o sea. Hace un ratito le estaba latiendo el corazón y ahora lo tenés ahí, es un cadáver. Pero bueno, Sí. o sea, yo pensaba, porque nada, fue lo primero que pensé cuando me hice vegetariano. O sea, yo me estoy comiendo algo que Ujú. estaba vivo. O sea, si uno se lo pone a pensar de la parte filosófica, o sea, la parte real, es como que te da cosa. Es como que decís, yo me estoy comiendo algo que estaba vivo, no Total. una miloneta. Me estoy comiendo algo que estaba vivo. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Hay un montón de personas como vos que han decidido por eso, ¿no? Hacer una transformación hacia su dieta en torno a estos juicios que tenemos, ¿no? Cuando se popularizan estos elementos, Dani, cuando se popularizan estas situaciones, después es mucho más fácil la elección, pero cuando no tuviste posicionamientos de reflexión, yo pienso, por ejemplo, en el argentino de campo, ¿no? Que históricamente vivió en el campo, que históricamente tuvo animales, que tuvo una relación. Quizás pensar en el ser vegetariano era como muy lejos, ¿no? Y quizás ahora por la polución de estas ideas, de esto, del concepto de sintiente y demás, es como que mucha gente se está abocando a esta realidad y también es un cambio cultural que no aspiramos a que todo el mundo lo dé, pero sí aspiramos a que todo el mundo lo empiece a pensar, por lo menos, ¿no? Porque pensando tenés la posibilidad de decidir. Si no, nada, es lo que la vida te dio, ¿no? Como hablábamos recién. No me gusta ejercer tanto esta cuestión del monodiálogo, pero lo último que quiero decir es que nosotros devenimos de una familia llamada hominíade o homínido, ¿no? Que hay una discusión ahí antropológica al respecto, pero nosotros somos seres humanos por humus, o sea, el ser de la tierra, que proviene, ¿no? del concepto de tierra, y de ahí viene homus de homos y sapiens de pensar, o sea, sujeto que piensa, en este caso hombre, trans o mujer o cualquier género que considere, que piensa.
y que piensa te da la proyectiva a que pensando yo logro lo que otras especies no lograron. Un ejemplo concreto que les voy a decir es que existe el tiburón, lo conocen, ¿no? El tiburón en los mares, en los océanos, pero también existe un animal que se llama brótola, no sé si lo conocen, ¿alguien lo ha escuchado? Es un animal chiquitico, chiquitito, que más o menos tiene el tamaño de la mitad de la mano o lo mismo que un diente del tiburón. Más o menos anda por ahí en métrica. Y el tiburón nunca se lo come. Es el animal que más cerca está. Y la realidad es que entre ambas especies, porque si bien son peces diferentes en tamaño, en forma, lo que comen, este pez chiquitico anda por todos lados, arriba o abajo, cerca de la boca del tiburón, y cuando el tiburón no come, o sea, después de comer, porque todo el tiempo, mayoritariamente los animales están intentando comer, abre la boca y la deja abierta por mucho tiempo. Y estos peces ingresan a la boca y comen los desechos del tiburón, o sea, de los otros peces que, que se acaba de comer. ¿Esto a quién beneficia? Pues beneficia a ambos. El pez chiquitico no tiene que cazar, de hecho es una especie que no sabe cazar, vive de la caza de otros, pero come animales recién muertos y peces. Lo que implica de que entonces hay una relación simbiótica. Esas son las únicas experiencias que se conocen. Hay varias, por ejemplo, no sé, la de las abejas. Hay como una especie de sentido de pensamiento frente a la prole, a la generación de las generaciones, ¿no? Existe una abeja que se dedica a esto, existe otra abeja que se dedica a esto, existe otra abeja que hace esto, y todas producen en son de una familia, pero son escuetos, simples. La única especie que ha sido capaz de obtener determinadas características identitarias ha sido la nuestra. Valga la referencia de que somos los únicos, las únicas que hemos podido vencer cualquier tipo de otra especie y de hecho lograr experiencias gráficas interesantes como la domesticación. ¿Cuáles son esos elementos? El primero es la inteligencia. No es que nosotros somos los únicos inteligentes, sino que hemos madurado la inteligencia al momento en que hoy tenemos millones y millones de personas viviendo en propiedad vertical. Es una locura. Cuando tenemos espacio para todos, incluso para hasta ser nómades en el mundo, vivimos en propiedad vertical. Hemos diseñado casas en las cuales pasa un tubo, ¿no? Que lleva una cañería, que esa cañería se deposita debajo de las napas para que nuestra agua siga siendo pura, que de ahí va a una planta que se trata y que esa planta que se trata vuelve a la naturaleza para que la naturaleza la vuelva a recuperar y quizás quien no dice que en algún otro momento, década, estemos tomando esa misma agua que algún momento fue orina, fue un desecho de un lavado de nuestra cocina. O sea, eso es inteligencia. Inteligencia es tomar los elementos de la naturaleza, procesarlos culturalmente y que nos sirvan entonces para ser parte de nuestra propiedad. La longevidad. Nosotros en el 1800 vivíamos 35 años nada más, chicos. O sea, yo tengo 36. La experiencia de vida ya estaría, si no estaría muerto, estaría ahí, al vencer mi vida. Nosotros somos capaces ahora no solamente de haber duplicado, triplicado nuestra experiencia de vida, sino de mejorar nuestra calidad con la que vivimos. ¿Qué otra especie hace esto? A ver, díganme. ¿Quién vive tanto en relación a lo que vivió en algún momento? El perro vive hasta 14, 16 años, pero toda la vida vivió. El Xcochtlincle, este perro tan conocido por los aztecas, toda la vida vivió esa edad. No, no modifica. A veces el ser humano hace que modifiquen a sus animales la vida en su longevidad si lo desea, como las personas de la tercera edad que hoy se han volcado muchísimo con los gatos, ¿sí? ¿Qué otra cuestión? Reproducción. A ver, sí, obvio. Ustedes van a decir, todos los animales se reproducen de una u otra forma, pero somos los únicos que planeamos, no siempre, pero planeamos nuestra reproducción. O sea, decidimos ser padres y madres y a veces con juicios culturales decimos, no, yo hasta que no tengo un buen trabajo, no, hasta que yo no tenga un techo para mis hijos, no, hasta que... Y muchas veces ese planeamiento se derrumba al momento en que llega y se prepara el sujeto para eso, acelerando los procesos propios culturales.
El placer. Y muchos de ustedes vuelvamente van a decir, bueno, profe, pero todos sienten placer. Sí, pero ¿quién produce industrializadamente algo para que al comer, como yo les puse en la imagen, un chocolate, produzca placer? Muchas veces nosotros vamos al supermercado a comprar y no nos preocupamos por el valor nutricional. Incluso yo diría, hasta son muy pocas las personas que miran el envase, ¿no? Y que ven qué existe y qué dice, qué aparece para comprar como valor nutricional. Nos es extremadamente alejada esa situación, pero sí pensamos en el placer. ¡Ah, qué rico un risotto!, ¿no? No importa. Ah, un pastel de papa. No importa si la papa en el organismo es un carbohidrato rápido y la carne es una proteína lenta y que en su combustión mucho de lo que comes no va a servir. Pero nosotros pensamos en el valor del pastel de papa, lo rico, ¿no? Entonces ahí, ¿qué otro elemento es propio de nuestra cultura? La moral, el ejercicio de la voluntad, del criterio, de la cultura en nosotros es carácter exclusivo de nosotros. La discriminación. ¿Ustedes vieron discriminar a otra especie? ¿Ustedes vieron a otra especie ustedes vieron que genera un culto a un dios, a una deidad? Lo máximo, el máximo respeto que se tiene en los animales lo tiene, por lo menos los más cercanos a nosotros, el caballo y el perro. Que donde muere uno, haya sido visto o no por otro perro, generalmente el perro lo salta o lo rodea. ¿Sabían eso? Es maravilloso. Si hay un perro que se muere en la vía pública o en nuestras casas por cualquier situación de muerte, cuando pasa otro perro, presiente el lugar y rodea o salta ese lugar. Claramente con el tiempo después se debe borrar la matiz del porqué. Pero para nosotros eso tiene que ver mucho más porque rodeamos todo el tiempo nuestros juicios con el criterio de las deidades. Incluso hasta cuando nos reconocemos como ateos o agnósticos. Siempre algo de esa cultura queda. Bueno, en síntesis, no quiero demorarnos más. El arte, ¿quién más lo hace? Las ciencias, ¿quién más las desarrollan? La evolución en torno a la característica antropológica. El lenguaje y la comunicación que trabajamos en la clase pasada. El proceso de la alimentación. Puede ser con tenedores, puede ser con palitos, puede ser con la mano, pero ¿quién piensa en el producto de ello? Y por último, como bien hablábamos al principio, la domesticación. Entonces la pregunta para ustedes ahora, llegando a la mitad de la clase, sería, ¿puede considerarse algún elemento de la realidad como parte no construida en la cultura? O sea, hay algo de tu realidad, mira alrededor, abrí la ventana, mira, hay algo alrededor tuyo que puede ser considerado como parte no construida de la cultura. ¿Cuál? ¿Por qué? Es para ustedes, ¿eh? Los escucho o le pregunto a alguien. A ver, Mateo, Eh, ¿Me escucha ahí? te escucho, te escuchamos re bien. Ah, escucha. Eh, ¿Cómo era bien la pregunta? Porque me quedé mirando todas las cosas y dije si Ahí va, todo voy de tiene que vuelta, ver con Mateo, voy de vuelta, escúchame. ¿Hay algo de lo que te rodea al lado que no es cultural? ¿Qué es? Y creo que no, ¿eh? Todo lo que me está rodeando ahora mismo son cosas creadas por cultura e incluso, no sé, incluso como habíamos empezado la clase, tengo la pava y el mate al lado, que es Ajá. claramente de la cultura argentina. Todo eso sí lo sabemos, Mateo, pero andate más afuera. A ver, abrí la Profe, ventana. Abrí la ventana y mirá afuera, a ver qué hay. No vayas, ¿no? Hacelo con tu imaginación, pero No, ¿qué no, hay no, ahí? sí, sí, sí. No, tengo un patio, tengo pasto, tengo pavimento en Pasto, ciertas partes. plantas, árboles, cielo, lluvia, frío, calor.
¿Qué son esos elementos? ¿Son culturales? No, Totalmente. ¿Qué ibas a decir, Damián? Claro, le iba a preguntar si tiene que ser algo que nos rodee o puede ser hasta el latido del corazón. ¿Y qué es el latido del corazón? ¿Es cultural? No, es natural. Ahí va. Es naturaleza pura, totalmente. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, la cultura es todo, es como un poco, necesitamos sentarnos, pasarnos la pelota, respirar, como decía el Lauti al principio, meditar y decir, bueno, pensemos, ¿no? Porque ¿cuántas veces nosotros como hecho cultural, le preguntamos a la naturaleza si podemos hacer las cosas que queremos hacer? Yo, por ejemplo, pienso, no sé, le hice a mi hijo, a pedido de él, y le hice una casita arriba del árbol. Famosa casita del árbol que todo el mundo quiso, ¿no? Y no todos tuvimos. Y una casita arriba del árbol, la verdad que yo empecé agarré, fui y compré madera, clavo, y y nunca le pregunté al árbol. Obvio que el árbol no tiene una manera de responderme, porque no tiene una manera de responderme directa. Pero tampoco me puse a estudiar y decir, che, le haré un daño, si yo después saco la casa, el árbol será el mismo. Sé que no siente, pero a la vez, o sea, ¿cómo nos comunicamos con la naturaleza? ¿Quién resguarda la naturaleza? Porque muchachos, nosotros existimos porque la naturaleza existe. Hoy, por ejemplo, que estamos casi mapeando e reconociendo la atmósfera a través de los gases inadecuados de nuestra fábrica, de nuestros autos. Hoy nadie le pregunta, ¿no? Nadie se preocupa. Che, ¿y mañana qué va a pasar si la capa de ozono tiene un agujero monumental? No, no es que hay que andar con dos gorras y listo, ¿no? ¿Cómo podría ser un diálogo con la naturaleza, chicos? A ver, ¿a quién le sale alguna reflexión? Yo creo que hoy por hoy, no sé si es un diálogo, pero sí hay distintas formas en las que se representa que la naturaleza hoy por hoy está consumida por la sociedad. Porque vos, por ejemplo, a la mañana de mañana te vas a Capital, al centro de Capital. Y vos capaz que vivís en Cañuelas, que es un lugar que no está quizás tan urbanizado con edificios, fábricas y demás. Y vos sentís el aire distinto, ¿viste? Que decís, che, qué lindo este lugar. Y yo creo que esa es una forma de la naturaleza de expresar lo que le hace bien y lo que le hace mal. Porque como vos te sentís bien con ese aire limpio, entre comillas, la ciudad se siente, perdón, la naturaleza se siente mal con ese aire sucio, tóxico. Y ese, al momento de vos elegir tu vivienda, quizás sí, pero al momento de vos no contribuir con la naturaleza, ¿hay algo, hay alguna reflexión? Hay que ser responsable con la naturaleza. Sí, yo creo que desde lo más chiquito que podés hacer ya contribuís. A mí personalmente me molesta mucho la gente que tira mugre en la calle, por ejemplo. Que vos decís, a mí realmente no me cambia nada agarrar el papelito y metérmelo en el bolsillo. Pero ese papelito chiquitito que vos tiraste, capaz desencadena un montón de otros problemas, hablando ecológicamente. Y a mí Totalmente. realmente no me cambiaba nada llevarme el papelito. Entonces, yo creo que todas las pequeñas cositas que uno puede ir haciendo en el día a día para no contribuir a todo el mal que ya hacemos por la vida diaria que tenemos aceptada culturalmente, hay que hacerlo. Total, total. Bueno, enhorabuena. Vamos a pasar ahora entonces, que ya no hemos dilatado un poquito el tiempo, digo lamentablemente. Me preocupa, Ailén tiene la cámara apagada, Máximo tiene la cámara apagada, Falcón tiene la cámara apagada. No sé cómo es el tema de ustedes, pero recuerden que no van a tener la asistencia si no. Ahora yo los voy a reunir en grupos y les digo la actividad que hay que hacer. Simple. Lectura de un texto que leyéndolo así rápido nos demoramos solamente 15 minutos. Vamos a poner que lo leamos lento, son 20 minutos. Only that. Yo a los 20 minutos, tac, los mando para acá y a medida les voy a ir haciendo algunas intervenciones. Si alguien quiere preguntarme algo, obviamente que me llama a la sala o que directamente viene acá, me pregunta y sale a la otra, que ustedes ya saben cómo se hace.
Y la idea es, leamos el texto que se llama El concepto de la cultura, definiciones, debates y usos sociales. Para mí es too much como para poder poner de manifiesto todo esto que estuvimos hablando en un texto académico. O sea, el objetivo es leer el texto e ir tomando nota de aquellos elementos más importantes. ¿Les parece? Y yo tengo 5 preguntas que cuando vengamos acá nos van a permitir de que ustedes entonces en construcción colectiva puedan oralmente, a través de nuestro lenguaje, comunicarnos sus experiencias y sus comprensiones. ¿Estamos? ¿Lo ven fácil? Las salas ahora asigné, discúlpenme, de forma aleatoria y ya están abiertas. Una vez que ponen ir, ir. Por favor, lee uno y el resto va escuchando y toma nota. Con cámara prendida, con micrófonos prendidos. Tal cual como estamos acá. Perfecto. ¿El nombre del archivo, perdón, profe? El archivo está en clase. Es el archivo número 1 que se llama El concepto de la cultura. Perfecto. Profe, Sí, hola, profe. ¿cómo estás? Eh, Me acabo de unir, no sé qué hay que hacer. Pero no te podés unir ahora, no sé si te pasó algo. O sea, tiene un momento para unirse, tenés 5 minutos de tolerancia. Perdón, ¿puedo volverme a explicar? No estoy en mi casa, estoy donde estoy dando clases y hay ruido. Perdón. Que tenés un momento para, o sea, yo te voy a dejar que estés en clase, pero no vas a tener la asistencia. Tenés un momento, tenés 5 o 10 minutos para ingresar antes o irte después, pero no podés ingresar a cualquier horario. ¿Sabías eso, no? No, igual yo le había explicado que por el tema del trabajo que podía unirme a esta hora, que no era por otra cosa. Pero sí, Le pero había vos, mandado por mensajería sí, interna. pero no era una sola vez. No, le dije que era todas las clases. No, imposible, no se puede eso. Tenés que hablarlo con Bedelía. O sea, una vez, no, yo cuando te pregunté dijiste sí, por una vez, por única vez, profe.
Es imposible que alguien te pueda, digamos, recibir una clase que dura 2 horas, 1 hora y media después. Si querés hablarlo con Bedelía, yo lo puedo transmitir también, o que te cambien de comisión, pero no, esto no se puede. Ok. Si querés Después que, hablo con ella entonces. sí, si querés quedarte en esta clase, yo ahora te paso, estamos leyendo un texto, estamos a mitad de lectura, y de ese texto que tiene que ver con el concepto de cultura, vamos a trabajar algunas lógicas y unas preguntas que yo ya tengo preparadas. Te voy a mandar al grupo número, a la sala número 5, ¿dale? Dale, gracias. Ahí te tiene que aparecer.
Ayelén, Ayelén, ¿me escuchás? No te escucho, Ayelén. Ailén, también está por acá. Ailén, ¿me escuchás?
Ailén, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Va cayendo la gente. ¿Por qué están con cámara apagada? No entiendo. Si hay que estar con cámara prendida ahí adentro. Lautaro, Noelia, Clara. ¿Por qué estaban con cámara apagada? Vamos esperando que ingrese el resto. 20 segundos. Profe, tiene el micrófono apagado. Te agradezco un montón, te agradezco un montón. Le decía a los chicos ahí que no tenían que estar con cámara apagada. Yo entré a tres de los grupos y estaban con cámara apagada, uno leyendo y los otros dos ni siquiera estuvieron en ningún momento. O sea, es re feo, pónganse en la posición del docente. O sea, si estamos haciendo una actividad y la actividad es para que se nutran ustedes, y si es una actividad de colaboración, si están con cámara apagada y ni siquiera uno leyendo, o sea, brother, no vamos a aprender nunca. O sea, y todos estos elementos, incluso hasta por sentido de pertenencia, chicos. O sea, esto es lo que ustedes necesitan para ser excelentes docentes. Más allá de para aprobar la asignatura, o sea, después se nos cae la cara de vergüenza. Le pido por favor, después estoy en los finales, que un montón de personas van al final de esta asignatura y los chicos están así callados y yo digo, tenías la cámara apagada, ¿no? No participaste, te costó. Y entonces decimos, no, bueno, porque yo sé año y vamos con las cosas culturales por fuera. Pongámonos en la esencia. O sea, esto es la actividad primordial que ustedes se están poniendo ahora. Están en la clase de teoría. Tienen que estar estando, no estar de forma pasiva. Bien. Dentro de las preguntas que yo les preparé, mientras iba leyendo el texto hoy en la mañana, releyendo el texto, una era para preguntarles qué diferencias existen entre las primeras concepciones de la alta cultura y las definiciones antropológicas modernas de cultura. A ver quién se anima a tirarle a esta Diana. Antes la cultura estaba la alta, que era parte de los cultos, que eran los que tenían más relación con el arte, con todo lo que es más, que en ese momento se clasificaba de la alta sociedad, y después estaban los incultos, que era la mayoría de la gente, pero era más la gente que era como los esclavos, los trabajadores, y eran los incultos, y ahora hay una versión más globalizada, como que no importa tanto si tenés poder o no, podés ser culto siendo el más pobre y podés ser inculto siendo el más rico. Para vos, Ezequiel, si no tengas pena de contestar, ¿no? Pero para vos existe esta situación de tener cultura o no tener cultura. Y ahí yo lo encararía por dos lugares distintos. Uno puede tener cultura general, que es, por ejemplo, saber del día a día del país, y otra cosa es tener cultura entre comillas, cómo ser persona, ¿no? Yo eso lo veo con las cualidades que uno tiene que tener para desenvolverse en la sociedad, como por ejemplo el respeto por el prójimo. Ujú. Pero sí considerás entonces que hay como, digamos, que no todo sujeto por el solo hecho de nacer adopta la cultura que tiene, que le media, y entonces es cultural, sino como que hay otra manera también de volverse culto, ¿no? Sí, obvio. Yo creo que algunos tienen más herramientas que otros,
pero el que nació con nada puede llegar a tener todo y viceversa, el que nació con todo puede terminar teniendo nada en cuanto a lo cultural y también económico, todo creo que entra en esa definición. Muy bien. Porque ahora hay como un cliché que cuando la gente exhorta a la cultura a otro dice, no, bueno, pero somos seres culturales, sobre todo desde la antropología. Bueno, pero somos seres culturales, todos tenemos cultura, y es verdad, sí, todos tenemos cultura. Pero también dentro de las lógicas de las culturas, el ser culto es una exhortación hacia la importancia que le da uno a las costumbres, a los ritmos, a la literatura, ¿no? Al cine, a los deportes, a la conversación, y no esta cuestión de, bueno, con el solo vivir me hago un ser culto. José Martí, por ejemplo, decía, ¿no? Dice, ser culto es la única forma de ser libre. Y él hablaba de la libertad siendo una persona que hasta luchó, digo, murió por luchar por su país, pero él hablaba de la libertad a través de la cultura, ¿no? Como diciendo, che, si nosotros somos cultos no nos va a dominar nadie, ¿no? Porque vamos a saber entender por dónde viene la cosa. Y hoy con la inteligencia artificial es un poco loco esto, ¿no? Como que, bueno, cada vez más, inteligencia artificial en realidad la tecnología blanda, como cada vez más se nos meten adentro y hay muy poca población que realmente sabe desde el punto de vista del dominio hasta dónde llega esa inteligencia, ¿no? Bueno, la cultura no se lleva en la sangre, se aprende en la vida social, establece el texto. ¿Qué significa eso, chicos? Creo que quiere decir como que no es una cuestión biológica, sino que es una construcción social, la cultura. Ajá. Y cuando dice se aprende en la vida social, ¿qué se aprende? Hmm. Cuando interactuamos con otras personas, con la familia, la escuela. Ujú. Y en ese sentido, ¿cómo influye entonces la cultura en la construcción de identidades colectivas, incluso en los conflictos sociales o en los conflictos políticos que el texto habla? ¿Viste que habla del nosotros y del otro? ¿Podrías repetir, profe? Sí, viste que se habla del concepto de los otros y el nosotros. Por tanto, ¿cómo influye la cultura en la construcción de identidades colectivas, ahora voy, y en los conflictos sociales, políticos, culturales? Puede ser, profe, que en una parte habla más o menos lo del 2001, de Sí. cuando la derecha como que empieza a discriminar a los inmigrantes y demás, y de discriminar a lo que no es igual a uno. Ujú. Sí, sí. ¿Cómo? A ver, me gustaría que alguien lo hable más de su sentido de pertenencia, ¿no? Su sentido común. No hace falta tanto del texto, ¿no? Pero ¿creen que es importante llegar a a una única definición? ¿O es mejor aceptar las definiciones que existen sobre el concepto? Yo creo que está bueno que más o menos todos tengamos un concepto parecido, pero al haber tantas culturas distintas, yo creo que también está bien que haya diversidad de definiciones, porque nuestra cultura no se va a definir igual que la cultura de algún país del otro extremo del mundo. Entonces creo que haya esa diversidad de definiciones, quizás focalizando en cada cultura, está bueno. Ah, profe dice que hay como más de 160 definiciones, es un montón. Creo que si Sí, vamos por uno es medio complicado. sí. A mí como que Sí, todavía... No, ¿a quién iba a hablar? Adelante, adelante. me quedó esto que hoy nombró Cañuela usted, ¿no? No sé quién le había nombrado Cañuela. Y yo voy, por ejemplo, a una parte a Monte Grande nomás. Y yo lo que es Monte Grande, a las 6 7 de la tarde, le preguntas algo a alguien, a un mayor y se asustan, cierran, la gente es muy cerrada.
En cambio, en Canela yo veo que la gente es más servicial. Y estamos hablando de nuestro mismo país y son ya la cultura cambia solo unos par de kilómetros, por una cuestión de cada una parte es más urbana, la otra parte, ¿se entiende dónde voy? Yo creo que la cultura cambia en el mismo país, en la clase social, es vivencial. Sí, sí, no, Dami, a nivel práctico está genial lo que decís. Yo lo que les decía, la cultura es cambiante, incluso te cambia viviendo en propiedad vertical entre que está en el piso uno y el piso 2. Si uno no hace ruido, el otro hace ruido y están en el mismo lugar. Ahora, lo que yo decía es desde el punto de vista teórico. ¿Qué entendemos por cultura? Que es algo que tiene un desplome antropológico, tiene un desplome muy grande, sociológico, que es lo que hablamos en la clase, y también vivencial. ¿Y qué vamos a aceptar, ¿no? Como definición. Porque nosotros, yo te podría decir, che, qué culto que sos, ¿no? Porque te gusta el cine, el teatro, lo que sea, o cualquier experiencia del arte, y por lo otro, o tener cultura general, que uno de ustedes creo que así lo mencionó, y por otro lado decir, che, dale, culturizate, no, no podés pensar así, ¿no? Y en el fondo esa identidad trastoca con el decir de que todos somos hechos culturales porque somos seres sociales y porque asumimos la cultura que nos rodea. Bueno, para romper un poco con esto, yo les propongo dos actividades que si quieren vayan poniéndola en su computador, en su ordenador. La primera es la lectura del texto que habla sobre la relación entre la naturaleza y la cultura, que ustedes van a tener que leer y yo prepararé unas preguntas, que en realidad ya las tengo un poco más o menos hechas, me queda un poquito reflexionar un poco más durante esta semana, y que habla sobre los límites difusos. ¿Ok? Los límites difusos tienen que ver también con el concepto de cultura. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que la geografía euclidiana, ¿no? La geometría, perdón, euclidiana es la que nos define las lógicas de las estructuras. Sin embargo, esa lógica no existe en la naturaleza. Es una mera imaginación de los físicos, porque no existe siquiera algún círculo completo. ¿Conocen algún círculo ustedes? Ninguno. No existe un círculo en la naturaleza. ¿Encontraron alguna vez un rectángulo ustedes en la naturaleza? ¿En la naturaleza acaso hay un triángulo? ¿Hay un maldito triángulo creado por la naturaleza? Jamás. O sea, la naturaleza tiene límites que son fractales, hologramáticos, difusos, borrosos. Esos son los límites que tiene la naturaleza. La delimitación de la patria nuestra. ¿Acaso se guió mucha de nuestra parte? La que colinda con los Andes la delimitó los Andes, pero son azarosas, va para acá, va para allá, baja, sube. Incluso cuando usted va a pasar a Chile, ¿no? O por el altiplano va a pasar a Bolivia, usted se da cuenta que no es que de un momento, de un pasto es argentino y un pasto es boliviano o chileno, no. Hay espacios en que tienen que convivir las dos generaciones y culturalmente también. Entonces, los límites entre los conceptos también pasan los mismos, chicos. Son difusos. Por momentos decimos, uy, me quiero culturizar, pero por momentos decimos, ¡pua, qué culto que soy! Y no sabemos cuánto medir. Lo mismo pasa en la educación, con el saber, con el conocimiento. No nos aprendamos de la cultura de la naturaleza y este texto que habla de los límites difusos para después poderlo trasladar a otro, ¿no? ¿Cómo sabemos que nuestros estudiantes han aprendido y han aprendido bien? Los límites son difusos, dependen de un montón de elementos, no solamente del que hayan expropiado o realizado dentro de una evaluación. Primera tarea. Segunda tarea, yo lo que les pido es que ustedes detallen los anillos de su ser. Obviamente eso no se entendió y por eso lo voy a explicar y pongo como situación hipotética, no tengo que ver yo, uso el yo para mí, pero por una cuestión didáctica, no tiene que ver conmigo estos ejemplos que voy a dar. Por ejemplo, yo podría decir, yo soy, ¿qué soy más que lo que no soy? Bueno, yo soy abuelo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo, ¿por qué decidí ser abuelo? Porque tengo un nieto. Y mi relación con mi nieto, entonces yo ahí digo, yo, coma, Nahuel, soy abuelo, mi nieto se llama fulano, Facundo. Y después me pongo a pensar y digo, ¿qué otra cosa? Bueno, yo soy docente. ¿Por qué segundo pongo? Yo soy docente de amo esto, no amo esto, me gusta, ¿no? Yo soy atleta. Todos los días tengo la constancia de salir a entrenar y entonces yo atleta, ¿no? Y así yo amante.
Yo, familia, yo, lector, yo quiero que ustedes jueguen con su yo de forma analítica y que traigan todos los anillos que ustedes son. Ni cuanto más es mejor, ni cuanto poco es mejor. Quiero que traigan los anillos que ustedes los identifican. Obvio, per se, ahí te doy, Agus, ahí te doy. Per se no significa que, mira, yo tengo una perillita acá, ¿no? Chic, chic. Ay, soy profe ahora, hablo de una manera. Después, chic, chic, terminó una clase, bajo la computadora, soy atleta, me voy a correr, chic, chic, ahora soy abuelo. No, 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 yo soy todo el tiempo lo mismo. Y cuando doy mi clase soy este. Y cuando voy a correr soy el mismo que da clase. Ahora, yo quiero que de forma analítica hagamos el ejercicio de construir nuestros anillos, nuestras partes seminales. Y ahí yo creo que ustedes también ubiquen per se en dónde está la carrera, ese yo soy estudiante de, para ver culturalmente dónde posicionamos esta hermosura que estamos viviendo como proceso. Agustín, Nada, me había quedado una duda, pero creo que ahora cuando terminó de explicarme lo que entendí, es más o menos explicar un poco de cuánto yo tenemos o qué somos. Algo así o no, por lo que entiendo. totalmente. ¿Qué sos de Perfecto, forma analítica? Y cada uno de ellos se va a relacionar con un hecho cultural. ¿Sí? perfecto, gracias. Bueno, em, nada, por mi parte finalizamos. Haciendo una síntesis, trabajamos el concepto de cultura de forma hipotética, de forma empírica con sus ejemplos y de forma teórica. Empezamos a adentrarnos a las diferencias que existen en esta locura de la simbiosis, puesto que la cultura existe porque existe la naturaleza y esta última podría existir sin cultura. Nunca nos olvidemos, necesitamos empezar a dialogar con la naturaleza. Es una situación actual. Y dejamos entonces un texto y dos actividades para hacer que nos van a contribuir a la clase entrante. Por mi parte, pues súper contento con su participación. Apelo siempre a seguir generando estos debates, que no hablen siempre los mismos o que siempre hablen ellos, pero que también se vayan sumando otras voces. Recuerden que en esta clase se toma la asistencia a partir de los 15 minutos y los 15 minutos antes. Yo la tomé cuando estaban ahí en el, ¿cómo se llama? En la construcción colectiva. Y bueno, los espero tanto en el chat interno, en el mail interno si tienen alguna pregunta, y en su contraposición los espero la clase que viene, el día lunes, a las 4 a las 6, perdón, para poder desarrollar la clase en base a dos conceptos, no, en realidad a dos contenidos innovadores que también van a sumar mucho en su carrera. Así que muchas gracias y bueno, buenas noches, buenas tardes. A vos, Chao, profe. profe, buenas Hasta Chao, tardes. luego. profe, buenas tardes. Semana, nos vemos. Profe, Gracias, nos profe. vemos. Chao, chao.